Si te gustan las comedias juveniles, disfrutas de los dramas ligeros y te da curiosidad saber más de sexo, seguramente te gustará esta nueva temporada de esta serie popular. Así que hoy hablaremos de Sex Education temporada 3, disponible en Netflix. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda. Y hoy vamos a hablar de Sex Education. Igual antes les recuerdo que si parla italiano puede activar el sottotitoli qui su YouTube. If you speak English, also you can activate the subtitle here. Sex Education es la popular serie de comedia que nos habla del adolescente Otis y su camino en explorar su sexualidad. Algo en lo que también estará acompañado de sus compañeros de clases, de la escuela Murdoch, incluida Maeve, la chica con la que abrirá un consultorio clandestino de consejos sobre sexualidad. Otis seguramente tendrá inspiración de su madre Jean, una terapeuta y experta en sexualidad. Les tengo que decir que la tercera temporada sorpresivamente no agota la historia, sino que profundiza en los personajes. De hecho, es probablemente la temporada que más se siente como una serie coral, donde son protagonistas varios personajes y no solo una pareja. Además, aquí se explora la educación sexual conservadora, centrada en el miedo, la abstinencia y la no comunicación, que todavía sigue siendo regla en las sociedades occidentales. En mi opinión, este enfoque conservador del sexo ha hecho que desde varias décadas la palabra sexo y vergüenza sean casi sinónimos, logrando que no hablemos abiertamente y seriamente de esto en familia, en pareja, con especialistas o con amigos. Y aquí la serie, desde la primera temporada, ha luchado contra este tabú, buscando ser más audaz. Y por primera vez, parece que en esta temporada sale de la ficción y busca hablarle al espectador y educarlo sobre diferentes aspectos o mitos de la sexualidad. Entre los argumentos que se hablan encontramos el tamaño del pene, el sexo con personas discapacitadas, el sexo con personas VIH positivas, el ser no binario, el abuso sexual, entre otros argumentos. Cuando se habla de estos argumentos, no se tratan a profundidad, pero sí se hablan con hechos precisos y reales, porque se mantienen dentro del formato comedia-drama de la serie. Así que prácticamente termina siendo también una clase de educación sexual para quien ve la serie, algo que en las dos primeras temporadas no habíamos visto. La comedia se mantiene dentro de los estándares que ya conocemos, manteniendo y potenciando el mensaje de que nadie nace sabiendo cómo tener sexo. Así que debemos aprenderlos para hacer que sea más placentero y seguro. Debo aplaudir que hayan hecho una serie de adolescentes con temáticas explícitas y adaptadas a la edad de los personajes, sin llegar a ser algo como Elite, que hace pensar que los personajes por sus acciones tienen 35 años en vez de estar en la escuela. Aunque esta serie sí repite a mi parecer un error que también comete Elite. Y es que tiene actores adultos, a veces 10 años mayores de la edad de sus personajes, representando adolescentes. El elenco de actores es probablemente uno de los más diversos que podemos encontrar en una serie de televisión de habla inglesa actualmente. Entre los que se destaca el escocés de origen irlandés Ncuti Gatwa, la franco-británica Emma Mackey con su personaje Maeve Wally, la revelación de esta temporada, la británica asiática Mimi Kennett como Ruby, Kedar Williams Stirling como Jackson Marchetti, George Robinson como Isaac, que al igual como el personaje es cuadrapléjico, todos acompañados por Asa Butterfield como Otis y Gillian Anderson como Jean. En esta temporada, lo único que no me ha gustado es que encontramos situaciones de relaciones amorosas que van y vienen al estilo Friends, sin realmente resolverse o evolucionar. Lo cual puede ser un poco repetitivo después de 3 temporadas. Aunque debemos esperar cómo va a continuar.
Porque en una acción inusual, Netflix ya confirmó que habrá una cuarta temporada, a pesar que hace pocos días que salió la tercera. Así que todavía tenemos historia para un buen rato. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Sex Education, temporada 3, le doy un verde excelente. Porque tiene un elenco de actores diversos, además habla de temáticas tabús desde una perspectiva más abierta y que ayuda al espectador a conocer más. En la calificación general, a Sex Education temporada 3 le doy un 4.3. Porque es una excelente serie de comedia y drama con una temática bastante interesante y atrevida. Pero a veces la trama romántica puede ser un poco repetitiva. ¿Te gustó la tercera temporada de Sex Education? ¿Qué crees que pasará en la cuarta? Cuéntamelo en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!